Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Soy el Padre Arturo Cornejo y les saludo aquí desde Chilpancingo. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las indulgencias. ¿Qué son? A veces hemos escuchado que podemos ganar una indulgencia, que se necesita esto, que aquello. Vamos a ver qué se necesita y qué son las indulgencias y para qué sirven. No se pierdan su programa La Fe Sencilla de la Gente. Bienvenidos. Este tema que les decía sobre las indulgencias es uno de los temas más complicados, se podría decir, de entender, o para muchos les salta como a la realidad lo que son las indulgencias. Fíjense nomás ustedes que este problema de las indulgencias fue el problema con Lutero. Ustedes se han de acordar del siglo XV por allá, cuando Lutero, siendo un sacerdote agustino muy santo, muy devoto, fue a ver a Roma lo que estaban haciendo el Papa. Estaban construyendo muchas iglesias muy ricas y muy hermosas a cambio de cobrar por las indulgencias. Entonces esto le pareció algo muy malo a Lutero, algo abismal en contra de toda la enseñanza de Dios, y esto causó que Lutero se sintiera muy mal. Lutero era un hombre bueno, de hecho él casi no cometía pecados, aunque pues sí cometía, pero vivía una vida de mucha santidad. Era un hombre que quería vivir de acuerdo a Cristo, era un hombre que buscaba el cielo, y que al ver tanto abuso o tan mal comprendido fue Lutero, que mejor Lutero se regresó a Alemania y va a comenzar a traducir la Biblia, y después se va a separar de la iglesia y va a formar una de las partes más serias de los protestantes, llamados los luteranos. ¿Y cuál fue el problema número uno? Las indulgencias. Por eso la iglesia, después de esta, va a haber una contrarreforma, porque Lutero va a hacer una reforma de lo que va a ser la iglesia. Pues la iglesia va a hacer una contrarreforma. Y en la contrarreforma la iglesia va a enseñar específicamente qué son las indulgencias, quién las puede dar, para qué sirven y quién las puede recibir. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estoy en un lugar haciendo un comercial. Fíjense que aquí hemos plantado más de 300 olivos, aquí en el Santuario de los Mártires, donde me encuentro como sacerdote encargado de la construcción, y estamos grabando por primera vez este programa para todos ustedes. Pero vamos al tema. Las indulgencias. Las indulgencias van muy ligadas al sacramento de la penitencia. Es decir, una persona que está en imposibilidad de confesarse sacramentalmente no puede lucrar ninguna indulgencia, ¿no? Se le dice lucrar para decir ganar la indulgencia. ¿Por qué? Porque las indulgencias también tienen que ver con parte del perdón de los pecados. Sin embargo, el único sacramento que existe para poder quitar el pecado de una persona mortal, capital o pecados reservados, es a través del sacramento de la penitencia que un fiel cristiano hace ante un sacerdote, ante un ministro de la iglesia. Igual el sacerdote tiene que confesarse, no nomás es el confesor, también un sacerdote tiene que confesarse con otra persona. Así que esto es muy importante que lo sepan. Una persona que lucra una indulgencia tiene varios requisitos. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son aquellas gracias espirituales que Dios le ha dado a la iglesia a través del Santo Padre, el sucesor de San Pedro, como la posibilidad de que una persona se le pueda borrar una cosa que se llama pena temporal. Y vamos a entrar al tema de lleno. Miren, las indulgencias, todo pecado que cometemos, sobre todo contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 de la iglesia, o los 7 pecados capitales, incluso los veniales, todo pecado que cometemos tiene dos cosas que afectan al ser humano, al cristiano, al católico. Estas dos cosas a veces de las que no hablamos. Mucha gente piensa que porque va y se confiesa ya con eso queda liberada de todo pecado. Mal, eso no está bien. Eso no es la doctrina que la iglesia enseña. Los pecados, les decía, mortales, veniales, capitales, pecados reservados, tienen dos cosas que son como secuelas que cargan. Todo pecado mancha al hombre. Ustedes saben que una mancha en una ropa, sobre todo si son manchas fuertes como el mango, la jamaica u otras cosas que manchan muy fuerte como la grasa de un carro, pues está muy difícil quitar, ¿no? Bueno, pues todo pecado mancha al hombre en su santidad y en su relación con Dios. Así, tal cual. Entre más pequemos, más distanciados estamos de Dios.
Una persona no se puede medir de lo cercano que está a Dios porque vaya mucho al sagrario, o no se puede medir una persona porque que sea muy buena porque ayuda mucho a la gente. Eso es parte de ser bueno, pero las personas que están más cerca de Dios son las personas que menos pecados cometen. Esto es muy importante porque mucha gente dice, yo le rezo a Dios, yo creo en Dios, yo estoy con Dios. Sí, tú lo dices con tu boca, pero tus hechos hablan de otra realidad. Es decir, una persona está más o menos despegada o pegada a Dios a partir de los pecados que ha cometido en su vida. Así que pónganme mucha atención a esto que les voy a decir. Es muy importante precisar bien los nombres, porque luego la gente se confunde y empiezan a decir cosas que no. ¿Qué enseña la iglesia? La iglesia enseña que todo pecado tiene dos cosas. Una se llama la culpa personal. Todos ustedes y yo sentimos culpa, ¿no? Por lo que hicimos mal. Y la otra se llama pena temporal. Es decir, las afectaciones que le causamos a otras personas a partir del mal, de la maldad o de las cosas negativas que hemos cometido. Muchas personas han de decir, bueno, pero a mí no me habían enseñado eso nunca, padre. Bueno, pero te lo estoy enseñando este día y esa es la doctrina que la iglesia enseña, no es lo que yo te quiero enseñar. Ahorita vamos a ver lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre estos temas, sobre este tema de las indulgencias. Escúchenme bien, la pena temporal y la culpa personal son las dos manchas que causan todo pecado al alma de una persona. Y mucha gente se muere así, sin saber, nomás confesándose, pero no ganando indulgencias. Y por eso la necesidad tan grande de poder ganar unas indulgencias. Así que vamos a ir a un cortecito y vamos a continuar. Ahorita les voy a explicar qué es la pena temporal, qué es la culpa personal y cómo puedo quitarlas. Una está fácil quitarla, pero la otra no, ¿eh? Mucho cuidado. Muchas personas están en el purgatorio por esta situación. Esta pena temporal, así como le llamamos, la pena temporal es la gran culpable de que muchas almas estén en el purgatorio en este momento. Aunque pensamos que están en el cielo, no. La pena temporal es la causa y la puerta más grande del purgatorio. Vamos a un corte y continuamos. Bueno, muchas personas podrán decir, bueno, ¿y en qué, cómo la iglesia puede saber que una persona puede ser perdonada de sus pecados o puede ser atada o sujetada a una pena en este mundo o en el purgatorio o en el cielo? Bueno, quiero leer con ustedes una parte del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica es como la doctrina oficial de la iglesia. Vamos a ir al número 1478. Fíjense lo que dice. Dice, las indulgencias se obtienen por la iglesia en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús. Interviene a favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la iglesia no quiere solamente acudir a la ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. ¿Qué es esto? Bueno, cuando ustedes han leído a lo mejor el capítulo 16 de San Mateo, ¿qué dice el capítulo 16 de San Mateo? Dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego le dice algo más, déjense de que el Papa, el sumo pontífice, el Papa Francisco, es el sucesor 266 de San Pedro. Pero no solamente es el título de sucesor de San Pedro, también es el dispensador de las puertas del reino de los cielos. Por eso San Pedro tiene unas llaves en la mano. No sé si ustedes en su iglesia, yo creo que sí, ven un San Pedro que tiene unas llaves en su iglesia, en sus manos, perdón. Bueno, pues el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II y los que vengan, tienen aquella facultad que Cristo le concedió a Pedro, donde le dijo, y esto es muy importante, le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Estas facultades qué son? Estas facultades son facultades espirituales. Es decir, el Papa con esa autoridad que Cristo le concedió a él, puede dar indulgencias. Y las indulgencias sirven para borrar la pena temporal que todo pecado tiene cuando lo cometemos y aunque lo confesemos. Y esto es lo que quiero llegar con ustedes.
Dice, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas obteniendo para ellos indulgencias, de manera que sean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. ¿Qué es esto? Bueno, a mí me ha tocado muchas veces que alcanzo a ir a confesar a una persona que está moribunda, ¿no? Y se muere y la gente dice, bueno, se alcanzó a confesar la señora, o mi tía, o mi mamá, o mi prima, ¿no? Se fue al cielo directo porque se alcanzó a confesar. No se fue directo. ¿Por qué? Porque la confesión absuelve de los pecados en general. Pero todo pecado tiene dos cosas, como les decía en el episodio pasado, en el corte pasado, pero también quiero especificarles muy bien. Todo pecado tiene algo que se llama la culpa personal. Y eso es lo que borra el sacerdote cuando te da la absolución. La culpa personal, ¿qué es? Es el dolor, la tristeza, es aquella culpa que tú sientes en tu corazón, en tu alma, en tu vida, porque hiciste un pecado. Por ejemplo, no ir a misa el domingo, por ejemplo, hacerle daño a otra persona, hablar de alguien, ¿no? Por ejemplo, faltarle respeto a tu pareja siéndole infiel, etcétera. Es decir, esa culpa que tú traes aquí, la traes, por más que aparentes que tú eres fuerte y que no necesitas de Dios, no es cierto. Eso es la culpa personal, pero escúchenme muy bien. Cuando ustedes van con un sacerdote católico o un obispo, se confiesan y el sacerdote eleva las manos y te dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo, bueno, pues te da la absolución. ¿Y para qué va a servir la absolución? La absolución va a servir para que tus pecados queden perdonados. Pero aguas. La culpa personal que tú sentías ya se borró. Te puedes sentir tranquilo, Dios te perdonó, Dios te absolvió. Pero viene algo más, la pena temporal. Y esa es la causante del purgatorio y del castigo para muchas personas. La pena temporal. ¿Qué es la pena temporal, padre? La pena temporal es aquel daño que tú le hiciste a otros, o le hicimos a otros, aquel daño que tú le hiciste a la naturaleza, a la creación de Dios, o al mismo Dios, con tus pecados. Por ejemplo, imagínense qué bonito sería. Vamos a ver algunos pecados. Hay algunos pecados que son las puertas abiertas del purgatorio. El pecado de robar, no robarás. El pecado de no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El pecado de no jurarás en nombre de Dios en vano, etcétera. Esos pecados no solamente tienen una afectación para ti, también tienen una afectación para otras personas, o para Dios, o para la creación. Imagínense qué bonito sería que yo voy y me robo un dinero, ¿no? Y luego digo, bueno, pues me robé un dinero, pero voy con el padre Arturo, que me confiese, le platico mi pecado, me confiesa y me voy feliz a mi casa. No, así no es esto. El pecado de robar es la causa número 1 de las personas que están en el purgatorio, purgando aquello que no devolvieron en esta vida. Así que escúchenme muy bien. Ustedes van, se confiesan, yo les doy la absolución, pero hay una pena que todavía no se puede reparar. La pena temporal. Es decir, el daño que yo le hice a otra persona. Hace un tiempo me hablaron de una casa para pedirme que fuera a confesar a una señora, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de algo que no existió, pero que puede existir. ¿Sale? Entonces la señora me platica pues que cuando sus padres vivieron les dejaron un rancho muy grande, ¿no? Y ella, como era abogada, sus hermanos eran sencillos, eran de pueblo, no sabían nada, pues ella se adjudicó toda la herencia para ella y se quedó con todo el rancho. ¿Cómo ven ustedes? No les estoy hablando de nadie en particular, pero si ustedes conocen este caso, bueno, pues yo creo que hay muchos casos así, de sinvergüenzas que se han apoderado de algo que no les correspondía, ¿no? Entonces esta señora se quedó con todo el terreno, ¿no? Y ahora que se está muriendo, pues le habla al padre Arturo, Juan, el padre que le caiga bien, y ahí en la cama le dice, padre, perdóneme mi pecado porque me robé el rancho de mis hermanos. ¿Qué le tengo que decir yo? No, señora, no le hable al padre, háblele al notario público. Porque si usted se quiere ir al cielo, tiene que devolver lo que se robó. Porque usted le hizo un grave daño a sus hermanos y a sus familias. Porque eso no le correspondía solo a usted. Ay, padre, pero yo me quiero ir al cielo, perdóneme. Yo le puedo perdonar a la señora, ¿qué? La pena, la culpa personal, es decir, la tristeza que ella siente.
El dolor, sí, es que lo siente, porque hay gente sinvergüenza que ni eso siente, ¿no? Pero ¿lo puedo perdonar yo de lo que se robó nomás así? ¿Qué creen ustedes? Que no. Porque la pena temporal solamente se perdona y se paga con dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que borran la pena temporal? Uno, las indulgencias, bien ganadas. Y la otra, el purgatorio, no hay más. Nada de que yo soy amiga del obispo y que yo soy amiga del cardenal y que yo soy amiga del papa y que conozco muchos sacerdotes. Eso no te va a dar el cielo, criatura. Tienes que ganar indulgencias o tienes que irte al purgatorio. Ustedes decidan. No estoy enojado, así soy de claridoso. Así que escúchenme muy bien. Vamos a ir a un cortecito y regresando vamos a ver cuáles son las claves y los requisitos para ganar una indulgencia bien, porque a veces no las ganamos bien. Mucha gente dice, ya gané la indulgencia, ni sabe ni cómo se gana. Regresamos. Qué bueno está este tema, ¿verdad? Regresamos con este cortecito y fíjense que les decía que las indulgencias, escúchenme muy bien, son parte del tesoro espiritual que Cristo le dejó a la iglesia. ¿Quién puede dar las indulgencias? ¿Quién la puede conceder? La puede conceder el Santo Padre de carácter universal, el Papa, y el obispo la puede conceder de manera ordinaria en su diócesis y solo lo que a su diócesis corresponda. Hay indulgencias que ya son permanentes, como por ejemplo las personas que visitan algún santo en su fiesta patronal, las personas que visitan alguna de las basílicas con ocasión de la apertura de un jubileo, las personas que peregrinan a un santuario donde se ha podido o se puede ganar indulgencia plenaria. Quiero decirles que las indulgencias borran la pena temporal, escúchenme bien, por eso esa señora que les dije que se confesó, pero se murió después, ¿no se fue al cielo? No, se fue al purgatorio, la libró de milagro. Al infierno no se fue de puro suerte que tuvo la señora, pero del purgatorio no se libró. ¿Por qué? Porque la señora no regresó al rancho y por lo tanto en el purgatorio la van a hacer purgar aquel rancho que se robó. ¿Ya ven? No, pues si no, imagínense qué a gusto. Yo mejor voy y robo y luego vengo y me confieso con el Padre y ya todo borrado, todo acabado. No es así esto. Una persona que roba, una persona que levanta el falso testimonio sobre otro y no repone el daño que le hizo a la otra persona, también se va a ir al purgatorio si no gana indulgencia. Una persona que le hace un juramento a Dios y no lo cumple, también se va a ir al purgatorio a pagar ese juramento que le prometió a Dios de manera fiel y obediente y no lo cumplió. Así que, ¿cómo le puedo hacer yo para ganar indulgencias? Escúchenme bien, las indulgencias las puede hacer todo bautizado. Toda persona que haya recibido la primera comunión. Ese es otro requisito. Otro requisito es peregrinar a un lugar donde se pueda ganar la indulgencia. Aunque llegues en tu carro no le hace, pero peregrinar a ese lugar, a esa iglesia, ¿no? O a ese momento especial. Otra requisito es una confesión bien hecha y completa de todos tus pecados cometidos. Confesión de boca ante un sacerdote. No el mismo día de la indulgencia, porque no el mismo día que puedas ganar la indulgencia, aunque sea un día antes, 2 días antes, no importa. Otro de los requisitos es que te duela aquello que hiciste, el dolor de los pecados de los que hablábamos como parte de la confesión. Y otra de las cosas es comulgar en la misa donde se pueda lucrar la indulgencia y después de comulgar ofrecer esa comunión por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco o el Papa que esté. Y después de eso, ya que se acabe la misa, tú ahí en silencio, te pones en silencio delante de la presencia de Dios y le dices a Dios, te ofrezco esta indulgencia por mis pecados. Y quedas limpio de las penas temporales, imagínense nomás, del daño que le hiciste a otros. Por eso esa señora que ya se estaba muriendo y que hasta el último momento se confesó, ¿se fue al cielo? No se fue. ¿Por qué? Porque nunca ganó una indulgencia. Entonces, todas las penas temporales que traía toda su vida, pues ahí las trae cargando. Por eso se ve tan agobiada y tan enferma. Padre, pero en el último momento se arrepintió. Pues sí se arrepintió, tuvo dolor de los pecados, la confesaron, le dieron la absolución, pero no le pudieron dar el cielo porque nunca ganó indulgencias para ella. Escúchenme bien. ¿Yo puedo ganar indulgencias para mí? Sí, para mí sí, pero para ustedes yo no puedo ganarla.
Yo no puedo, ni ustedes pueden ganar para otro vivo. Ustedes no pueden decir, voy a ir a ganar indulgencia ahora que va a haber indulgencias y se la voy a ofrecer a Dios por mi hijo que anda en malos pasos. No, la indulgencia no es para la gente que anda en malos pasos. Ni tú puedes ganar una indulgencia para otro que está vivo. No la puedes ganar. Entonces, ¿para quién la puedes ganar? La puedes ganar para ti misma, para ti, o para uno que ya murió. Es decir, te puedes acordar de tu tía Filomena, o de tu tía Juanita, o de tu tío Joaquín, de alguien que ya está muerto, y que a lo mejor tú dices, pues no sé, yo creo que mi tío no ganó indulgencias porque no era medio ateo, era medio pecador. Se me hace que ni se confesó. Imagínense dónde estará el pobre. Ahora, una persona que está en el infierno, ¿le van a servir las indulgencias? ¿Qué creen ustedes? Que no. Es tirarlas a la basura. ¿Y cómo sé si está en el infierno, padre? Pues eso sí no sé. Ahí si le quieres decir al diablo que te venga a decir, pues pídele que te avise y que vaya a tu casa y te diga, a ver si te animas. Ahora, padre, yo ya ofrecí indulgencias por mi papá, mi mamá, mis abuelos, pero yo siento la necesidad de seguir ganando indulgencias. ¿Cuántas puedo ganar? Puedes ganar una al día y solo para una persona. No puedes decir, te ofrezco la indulgencia por toda mi familia. Pues es tirarla a la basura porque a nadie le va a servir. Solamente tiene que ser por una persona que ya murió o por ti mismo que estás vivo todavía en esta vida. Ahora, padre, y las benditas ánimas del purgatorio, ahí está lo bueno. Si ustedes se fijan, hay muchas misas que las viejitas piden todavía por las benditas ánimas del purgatorio. Pues esas benditas ánimas son aquellas almas de personas que no fueron malas, no fueron tan buenas, o se murieron pero sin haber ganado las indulgencias, están en el purgatorio. Entonces, cuando tú le dices a Dios, te ofrezco esta indulgencia por una bendita ánima del purgatorio, la más olvidada por ti, o la más olvidada en el purgatorio por la que ya nadie pide, ¿qué pasa? Dios se acuerda de aquella alma, la saca del purgatorio y entra al cielo. Fíjense nomás lo grandioso de las indulgencias. Dios le concedió a Pedro atar y desatar, acuérdense. De ahí vienen las indulgencias, de ahí brotan del tesoro de la iglesia espiritual que Cristo le concedió. Así que ustedes no duden cuando les digan, va a haber indulgencia plenaria. Por ejemplo, aquí muy próximamente va a haber indulgencias por la Virgen de Fátima, a veces hay indulgencias por las fiestas de algún santo, a veces hay indulgencias porque va a haber una peregrinación, o el Papa concede indulgencia en este año por ser el año de la Virgen de Guadalupe, o por ser el año de la Virgen de Fátima. Bueno, pues hay que aprovechar las oportunidades. Y les voy a recordar los pasos brevemente. Estar bautizado, haber hecho la primera comunión y no estar imposibilitado para comulgar. Por ejemplo, una persona que vive en unión libre, pues no puede comulgar y obviamente no puede ganar indulgencias. Se está privando de esta bendición espiritual que tiene la iglesia, ¿no? Por el estado irregular en el que está viviendo. Otro requisito, confesarse bien de todos sus pecados. Confesarse bien de todos sus pecados. Y el otro es participar en la misa, comulgar en ella devotamente, ofrecer la comunión por las intenciones del Santo Padre de ese mes, por su persona y su vida. Y el otro es ofrecer la indulgencia por ti o por otro que esté muerto, por un difunto. No se pueden ganar indulgencias por otro vivo, ni se debe de pagar. Este fue el pecado que se cometió en el tiempos de Lutero. Se pagaban las indulgencias y no se debe de hacer eso. Las indulgencias siempre son gratuitas. Solamente se requieren estos requisitos que les dije. Bien bueno el tema, ¿verdad que sí? Quisiera seguirle, pero se nos ha acabado el tiempo. Soy el padre Arturo Cornejo, desde aquí, desde Chilpancingo, en este jardín de olivos que tenemos 320 árboles de olivo plantados. Y quiero invitarlos a que nos sigan por las redes sociales, Padre Arturo Cornejo, en Facebook y YouTube. Ahí nos pueden enviar un mensaje. Si ustedes quieren una copia de este programa, se lo pueden pedir a María Visión también en vivo. A María Visión se lo pueden pedir y ellos habrán de entregárselos a ustedes. Y también les quiero invitar a que me escriban ahí en la página de Facebook qué temas les gustaría que tratáramos. Tenemos muchos temas, ya llevamos más de 20 grabados, pero queremos escuchar la voz de todos ustedes que siguen este programa. No se lo dejen de perder, ahorita nos han dado un muy buen horario para todos ustedes y espero contar con su apoyo y su disposición. Que Dios me los bendiga mucho y hasta la próxima. Gracias.